Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estamos iniciando, estamos iniciando hoy. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya va que está pasando algo con mi teléfono que no me deja. Ya. Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo están? Incondicional. Un tema que para mí realmente es interesante y es... ¿Qué tal, Camilo? Buenas noches. Hola, Lai. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro. No sé, pero creo que Instagram hizo unas modificaciones en la aplicación y me enredé un poco al iniciar. No sé qué pasó. Sí, sí, Pero eso bueno, vi al principio. ah, Cambiaron varias cositas. sí cambiaron varias cosas, pero bueno, aquí estamos adaptándonos a los cambios constantes de estas redes sociales. ¿Cómo Ujú. están? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de aceptación incondicional o realmente vamos a responder si vamos encaminados a la aceptación incondicional y qué significa todo esto. Cuéntanos tú, Camilo, ¿de qué se trata la conversa de hoy? Bueno, este tema va a ser súper interesante porque va a ser la base de muchos temas a futuro, porque la aceptación va a ser ese elemento de comenzar a validar, comenzar a identificar, es el comienzo de tomar conciencia de no solo cualidades, sino también de aspectos a mejorar como debilidades y también va a permitir dar o diferenciar de cuándo podemos ser una aceptación incondicional, como es el tema que es central de nuestro tema, como también de esa aceptación condicionada, que muchas veces nos subyugamos frente a diferentes ámbitos o diferentes personas. Entonces, eso va a ir construyendo luego a futuro unas intrínculas, unos temas súper interesantes con respecto a la construcción del yo, de la autoestima y los famosos autos que se ven en la psicología. Sí, y sobre todo porque ahora se vende una cultura de ámate tal cual eres, de reconoce muchas cosas en ti, de el amor propio tiene que ver con que yo acepto de manera absoluta todo lo que soy y lo que tengo. Y pareciera que eso, en vez de invitarnos a romper estereotipos, nos encasilla en otros estereotipos, nos lleva a otros escenarios y estos escenarios pues también son de muchas etiquetas. Y quiero que comencemos esta conversación de la aceptación incondicional que puede ser un concepto un poco amplio en la psicología humanista, pero que se ha vendido creo que de una manera un poco distorsionada cuando se habla de estas corrientes positivistas o extremadamente positivistas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los estereotipos? Que por ahí podríamos comenzar a darnos cuenta que no es tan fácil este camino de la aceptación incondicional. Claro, además que adicional, bueno, hay que hacer una distinción entre positivistas y positivos, o Claro. el positivo tóxico, ¿sí? Porque el positivista ya es una epistemología, un estudio del conocimiento diferente. Pero estamos refiriéndonos más, aclarando el tema más al positivismo Al puro, optimismo extremo. el optimismo extremo que dice, mira, eres un mal geniado, acéptate como eres mal geniado. Eres un Sí. maltratador, acéptate como eres maltratador. Entonces llegan a ese punto tan extremo que muchas veces implica pues llegar a esos estereotipos, que son esas construcciones sociales o autoconstrucciones que clasifican al sujeto. Entonces, cuando hablamos de ese tema de incondicional, estamos refiriéndonos a esa característica, esa naturaleza del ser humano, ¿sí? Del ser imperfecto,
del ser, del saber que podemos cometer errores, del saber que vamos a tener unas capacidades superiores en momentos, pero también unas capacidades inferiores en otros momentos. Y eso también va a implicar que cuando hablamos de aceptación junto con el apellido incondicional en el humanismo existencial, estamos hablándonos de ser también responsables de qué es lo que implica esas cualidades y por consiguiente las acciones detrás de ellas. Y además de eso, entender que el hecho de que yo me acepte no quiere decir que estoy conforme con todo lo que soy y todo lo que tengo, y que no me adentre en la búsqueda de mejorar ciertos aspectos de mí con los que no me siento conforme, bien sean físicos, personales, emocionales, sociales, porque creemos en la construcción, creemos en la autoactualización, en la manera en la que las personas van convirtiéndose en lo que realmente quieren ser, y que este proceso es un camino, no es algo que está hecho. Es decir, no es que yo me acepto incondicionalmente, así soy, como si fuera un árbol. Soy un árbol y no puedo ser otra cosa diferente a un árbol. No, en el caso del ser humano esto es diferente, porque se trata de tomar conciencia de cuáles son aquellos elementos de mi identidad y de quién soy, con los que me siento cómodo, y reconocer con los que no me siento cómodo y preguntarme qué puedo hacer con eso. Claro. Y ahí vamos más adelante a hablar de posibilidades y limitaciones, pero en este momento creo que es importante un poco derrumbar esta idea de que la aceptación tiene que ver con que si yo tengo estas características, absolutamente tengo que amarlas, aceptarlas y tenerles un fiel afecto. No, no necesariamente. Y no necesariamente por eso me acepto menos, porque parto de un principio importante para la aceptación, que es el reconocimiento y la validación, que son dos elementos fundamentales para ir encaminados hacia una aceptación incondicional. El reconocimiento y la validación son elementos importantes y pilares fundamentales de una autoestima sana. Ujú. Y Porque el parte reconocimiento tiene que ver con esto soy, esto es lo que yo puedo ver de mí, esto es lo que me gusta de mí y esto es lo que no me gusta tanto de mí. Entonces, dentro del marco de la importancia de por qué tratamos la aceptación dentro de este enfoque y dentro de esta forma de ver al ser humano, es porque vamos a ver o vamos a tener en cuenta estos siguientes elementos. La tendencia actualizante, que es esa característica del ser humano de decir, siempre voy a estar en constante cambio, voy a ser dinámico, por lo cual tengo que aceptar que esta característica, que esto que no me caracteriza a mí puede cambiar en cierta medida, no necesariamente todo, pero puede cambiar un aspecto. O hay otros que sí completamente se pueden cambiar. Algo también importante es comenzar a identificar, reconocer las cualidades, los pros que tenemos, las capacidades superiores que podemos tener como un elemento fundamental, pero también Las aceptar limitaciones. las debilidades o limitaciones. Es decir, mira, yo soy malo a nivel social, pero tengo estas cualidades que sopesan este aspecto. O soy muy malo en matemáticas, entonces pues, sopeso eso con mi habilidad con el arte, por ejemplo. ¿Sí? Claro, o Entonces, no tengo de la ahí, misma capacidad de ujú, sensibilizarme en ciertas situaciones sociales como lo haces tú o como lo puede hacer cualquier otro. Lo importante de todo esto es entender que nada está dicho y nada es estático, es dinámico. Y por lo tanto, es muy valioso que podamos empezar a reconocer y a entender que la aceptación incondicional es la puerta de entrada, por supuesto, a la salud mental, pero también es la puerta de entrada a una toma de conciencia de que podemos ir hacia donde queremos, ir encaminados hacia lo que necesitamos, pero que si no queremos ir a ninguna parte y estamos bien con quienes somos, eso también es válido. Porque se vende mucho ahorita, por ejemplo, conviértete en la mejor versión de ti. Como si esto fuera lo único a lo que tú vienes en la vida, a convertirte en la mejor versión. Pero si a mí me gusta la versión que soy. ujú. O Y, niega veo, muchas veces, y pues hay y que decir, además, hay no límites a solo lo que me pongo. gusta, me siento cómodo y no quiero otra versión. ¿Por qué tengo que ir hacia allá, hacia comprar esa idea de que hay una mejor versión?
Evidentemente habrá cosas siempre que desarrollar, que trabajar, que repensar, que reflexionar, pero la decisión depende de cada uno de nosotros desde la libertad y desde la responsabilidad, porque a lo mejor yo no quiero hacerme cargo de esa versión mejorada de mí. Sí. Y algo muy importante que decía, por ejemplo, o sea, con eso que decías, eres que esa construcción de esa aceptación, de esa identidad, de ese yo, debe ser fundamentalmente construida por nosotros, por las experiencias y la responsabilidad que implica la aceptación o no de ciertas características. Al tener este tipo de elementos, como dice Lai, de ir al curso que te va a llevar al mejor ser hombre o mejor ser mujer del mundo, estamos dándole las riendas de nuestra existencia y de lo que es, lo que vamos a ser nosotros al otro. Entonces, lo que Sartre dice del ser para el otro. Entonces, es como decir, hey, mira, le vamos a dar lo mejor de nosotros a alguien para que lo construya a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, ¿estamos siendo nosotros o estamos intentando ser el otro que se intenta proyectar a la otra persona? Y ahí es cuando vemos esos aceptación condicionada. Sí, por eso creo que también la invitación es a tratar de filtrar esa, porque creo que es la palabra importante, filtrar la información que existe en las redes sociales, que tiene que ver con esta idea de que tenemos que ir en una competencia. Ah, no, esta persona está en un mejor lugar que yo, porque esta persona practica yoga y medita y yo no puedo, o yo no me quiero despertar temprano a hacer eso. O esta persona está en un mejor lugar que yo porque hace deporte y se levanta en la mañana a hacer un maratón y yo no lo puedo hacer. O esta persona está en mejor lugar que yo porque lee 5 libros al día. Entonces creo que estamos tan inmersos en esto que se cree y que se piensa que es ser una persona funcional, eh, que nos dejamos llevar por la marea y no nos detenemos a pensar si realmente nos queremos embarcar ahí o no nos queremos embarcar ahí. Y si realmente yo me siento cómodo y conforme con lo que soy. Y si no lo estoy, porque eso también es válido y es real, no estar conforme con lo que soy y ir encontrando en el camino recursos y herramientas que me permitan sentirme mejor, que sea por una decisión consciente y libre, y no porque yo me voy a ir encaminado a que ahora todo el mundo hace retiros espirituales. Entonces yo también tengo que estar en uno porque si no, no voy a poder encontrar la mejor versión de mí. Y no estoy en moda. Y algo fundamental que comienza a hablar, por ejemplo, Frank, es ese concepto de ser únicos, de ser irrepetibles a los otros. Entonces, Frank nos invita a preguntarnos, ¿qué es eso que nos hace a nosotros diferentes? ¿Qué hace, por ejemplo, que Ana sea diferente a las demás Anas del mundo? ¿Sí? Que yo aporto con mis cualidades y mis defectos que los demás Anas no pueden hacer, o que los demás psicólogos, o que los demás ingenieros no pueden aportar, ¿sí? Irrepetible nos referimos a eso que tú dices, mira, esa es la marca que yo dejo al otro. Por ende, cada uno va a ir construyendo cualidades, formas de ver el mundo, pensamientos, incluso sentidos de vida que se van bifurcando de forma diferente. Entonces, cuando alguien te propone o te incluso te obliga a hacer algo, a aceptar cosas que tú no quieres hacer, o que realmente te obligan a rechazar cosas que realmente son propias de ti, estás negando eso que te hace a ti único y diferente. Y es muy difícil, como dice Lai, decir, bueno, yo por moda voy a hacer algo que no quiero hacer, que no voy a aceptar ser, ¿sí? Puede Ok, que al ni otro siquiera sé si es para mí y si quiero hacerlo y lo disfruto, porque no sé no, si yo quiero caminar, recorrer los 5 kilómetros trotando todos los días, no sé si yo quiero leer los 5 libros, no sé si yo quiero ir a ese retiro espiritual, pero como todo el mundo dice que es la forma, que es la vía de ser mejor, entonces yo creo que eso también me corresponde. Y aquí yo voy a un punto importante en la aceptación incondicional, que tiene que ver con encontrar nuestro propio camino. Y si no existe un camino, construirlo. Justamente hoy puse una imagen en mi teléfono, en mi número personal, que decía eso, como no encontré un lugar en el mundo, empecé a diseñar el mío.
Y la aceptación incondicional tiene que ver con ese reconocimiento que yo soy yo, como lo dice la psicoterapia gestal, y no estoy en este mundo para cumplir las expectativas de otros, ni otros para cumplir las mías, pero también tengo la posibilidad, porque siempre es una posibilidad, no es algo que es obligado, es una posibilidad. Siempre tengo la posibilidad de estar en otro lugar. Y a Ujú. este concepto me voy con la aceptación incondicional porque es una idea que trae Rogers, donde habla de que la aceptación incondicional es la toma de conciencia de tu yo real. Y si hay un yo ideal, cómo ir haciendo las paces con este yo ideal y este yo real. Y ir haciendo una integración y una conciencia de que es posible que me falten cosas y es posible que yo quiera seguir encontrando cosas, pero con quien soy en este momento yo me siento bien. Pero esto no significa que mañana también me sienta bien, porque también tengo la libertad de no sentirme bien mañana. Y eso también está bien. Y es muy valioso también entender eso, que no todos los días yo tengo la misma voluntad, ni la misma conciencia, ni el mismo espíritu para afrontar lo que significa vivir. Precisamente, entonces va a haber momentos en los cuales digan, por ejemplo, hoy no tengo ganas de hacer el en vivo, entonces la energía va a ser diferente. O dentro de una semana voy a estar full de energía, entonces voy a estar movido y voy a estar mucho más alegre en el en vivo. Y eso también es válido. Y algo importante que nos planteamos desde la logoterapia es que el trabajo, y me imagino que también todos los enfoques humanistas, es que primero para poder nosotros poder aplicarlo al mundo exterior, estaremos pendientes de trabajar ese aspecto en nosotros mismos o nosotras mismas. ¿Por qué? Porque la medida que nosotros nos permitimos hacer ese ejercicio con nosotras de decir, listo, voy a comenzar a hacer el ejercicio de aceptarme, de no aceptar cosas mías, voy a ir practicando, entre comillas, permitiéndome cometer errores en el proceso de acertar en otras. ¿Para qué? Para acercar a la aceptación del otro. Y ahí quiero complementar eso que tú me dices, de esa frase excelsa de Peirce, del yo soy yo, tú eres tú, porque dice en la parte final, si yo por amor a ti te inhibo y no te permito ser, estoy negándote a ti, ¿sí? Y parte de esa aceptación del otro inicia uno inicialmente con aceptar lo que somos, pero también del aceptar cómo la otra persona es diferente e irrepetible en sus características. Y viceversa, así como yo no me acepto a mí, no voy a permitir o no voy a tener ese espacio para poder yo abrirle, logramos decir, el corazón al otro y la aceptación plena. Y eso es algo Y que también importante. pretendemos que el otro venga con nuestras expectativas, o sea, lo que yo creo que es el otro y lo que yo percibo que es el otro. Entonces, en esa idea y en esa percepción idealizada del otro, no me permite ver quién realmente es y las posibilidades que tiene esa persona para acompañarme, como sea que necesite acompañarme. Esto pasa mucho en las relaciones padre-hijo. A veces hay papás, y cuando digo papás me refiero a papás y mamás, hay padres en los que esperan que sus hijos culminen cosas que ellos no pudieron hacer. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado jugar fútbol, aprender a tocar el piano, salir a una reunión, leer tal libro, ir a tal lugar. Y es difícil para un papá confrontarlo y decirle, es que la vida de tu hijo no te pertenece, no es tuya. Él tiene derecho y libertad de elegir si lo quiere hacer o no. Entonces, en esa medida está la toma de conciencia que vamos teniendo de que el otro es un otro y que reconocerlo como tal me va a ayudar a establecer vínculos más conscientes con ese otro. Porque es que a mí me gustaría que el otro fuera como yo quiero que sea. Y eso es una situación bien egoísta y bastante insana para relacionarse con la otra persona, porque el otro no viene
a tu vida para cumplir con lo que tú deseas. Y ahí Eso es una tocamos, realidad que cuesta mucho reconocer. y ahí tocamos algo muy importante y es el concepto propiamente de tu rama, que es el principio de realidad, que es cuando nos chocamos con esas expectativas, no solo con el otro, sino con lo que sucede, el fenómeno, sino Sí. incluso con nosotros mismos. En la medida que no nos conocemos a nosotros mismos, más chocamos con ese principio de realidad. Que decimos, yo espero que cuando esté, no sé, en la cita con esta chica bonita, voy a ser el galán, voy a ser el chacho, el duro, tal cosa, y termino siendo todo lo contrario. Termino siendo el tímido, el que está tontito en la cita y demás, y chocamos con ese principio de realidad, porque no nos conocíamos, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es algo fundamental y que eso lo tocamos mucho en la psicoterapia humanista existencial, de decir, hey, va a haber momentos en los cuales... No te van a querer, no va a haber lugar, no vas a ser el mejor. ¿Y qué Ujú, pasa si no eres bueno? ¿Y qué pasa si esa idea de yo puedo no es real? claro. Y ahí es cuando sacamos lo del tema del en vivo pasado, de hablar sobre sufrimiento, porque ahí se va a generar un dolor, se va a generar un malestar. Y ahí es Claro. cuando planteamos, bueno, ¿qué aprendemos? ¿Sí? Claro, ¿Qué porque vamos a claro, hacer? también nos han enseñado cultural y socialmente a pensar que podemos con todo, o sea, que somos suficientes para todo. Y vuelvo otra vez y me embarco otra vez en esta ola de, este, tienes que poder con todo, tú eres más que las circunstancias y todos estas frases bien difíciles que parecieran que se normalizan y se normalizan tanto que generan mucha frustración cuando yo no lo puedo alcanzar, cuando yo no puedo estar en ese punto en el que otros pueden estar. Y empiezo yo entonces a cuestionarme, ¿será que no soy suficiente? ¿Soy yo la que tiene un problema? El error lo estoy cometiendo yo. Y es posible que eso sea así, pero también es real que cuando vamos encaminados hacia las expectativas de la sociedad, muchas de las cosas que nos van a pasar es que nos vamos a frustrar. Y la frustración va a venir porque no tomo conciencia si esto es realmente para mí y si esto funciona para mí o si es así para mí. Y pasa con muchos temas. Quiero recordar hoy porque recientemente vi con mi sobrina una película que se llama Red, que está en Disney y que de la que muchos han hablado, pero sin ánimos de hacer spoiler, decirle que lo que yo pude percibir, entre otras cosas, de esta película es la importancia de fomentar una toma de conciencia de quiénes somos en cada etapa de nuestra vida. Porque lo que yo soy cuando era niña no es lo mismo que soy cuando empiezo a ser adolescente y ahora que soy adulto. El punto está en que cada vez que vamos llegando a esos hitos o a esos momentos cumbres de nuestra vida, empiezan a generarse malestares porque pareciera que eso está mal. Está mal tener 2 años y hacer berrinche. Está mal ser un adolescente y rebelarse ante el mundo. Está mal ser un adulto y ser inseguro. Entonces, todas estas situaciones que se van generando por presión social, evidentemente hacen que la aceptación esté más lejana y pasa algo mucho más grave. Empiezo a preguntarme quién soy, porque no hay una construcción desde la infancia donde se reconozca mis posibilidades, mis limitaciones, mi luz, mi oscuridad, todas esas cosas que realmente puedo ser y las que soy. Y a partir de ahí, por supuesto, se van generando muchas incomodidades. Y algo ahí que comenzamos a identificar es que de cierta forma se comienzan a ver elementos de restricción, esos condicionantes sociales, condicionantes subjetivos, de familia y demás, que nos van diciendo, mira, es que ya ahora eres una niña grande, entonces la niña de Ya 3 años no puedes puede llorar usar tanto. berrinche, ¿sí? O ya tienes que ir al baño y no puedes orinarte en la basinica, por ejemplo. Y Claro, o no comienzan a puedes jugar generar... con muñecas porque ya tienes Ujú. 11 años y a los 11 años ya no se juega con muñecas. Claro, entonces se van haciendo restricciones que van haciendo que nuestra accionar en el mundo se vaya limitando a ciertos aspectos. Y aquí es lo que propone el humanismo, en este caso el existencialismo, es decir,
A partir de la aceptación y el conocimiento que tenemos y que comenzamos a tener de nosotros mismos, vamos a plantearnos cuáles son esas posibilidades y limitaciones, y qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar. Entonces va a haber cosas, por ejemplo, situaciones biológicas, genéticas, ¿sí? Neuropsicológicas incluso, donde no lo podemos cambiar, porque ya está en nuestro ADN, ya está en nuestro cuerpo. Entonces esa restricción no se puede mover. Pero, por ejemplo, esa situación de los juguetes, ¿qué podemos cambiar nosotros? ¿Tenemos posibilidad de tener un cambio? Sí. Entonces, planteamos una acción porque aceptamos eso que es inevitable o eso que es evitable. ¿Sí? Entonces, a partir de esas restricciones, nos vamos cambiando, nos vamos gestionando, e incluso si tenemos la posibilidad y está dentro de nuestro marco de responsabilidad, incluso ampliarlas. Por eso es fundamental, importantísimo conocernos, para poder tener ese marco de posibilidad y afrontar las limitaciones en función de las posibilidades que tenemos. Por Claro, y eso, reconocer que las limitaciones son parte de la vida y que todos tenemos limitaciones. Por más que yo quiera ser una pianista reconocida a nivel mundial, tengo 33 años, nunca he tocado un piano, y a lo mejor físicamente ni siquiera tengo la estructura ósea para el piano. Entonces, evidentemente es un deseo, y está bien que sea un deseo, pero también hay un principio de realidad. Es un deseo que no se va a convertir en realidad porque es una limitación en este momento. Ahora, ¿puedo aprender a tocar el piano? Claro que sí. El punto está en que es probable, muy probable que no sea la mejor pianista del mundo. Entonces, por ahí está algo que se llama en la psicoterapia gestal ajuste creativo. El ajuste creativo es esa posibilidad de habilitar nuevos recursos desde esas limitaciones para ampliar la conciencia de desarrollo. Es decir, yo no puedo ser la mejor pianista del mundo, pero sí puedo aprender a tocar piano, puedo ir a conciertos, puedo aprender sobre la gente que se ha dedicado a eso, puedo incluso trabajar como terapeuta en una escuela de música. Hay muchas posibilidades que se van ampliando si yo tomo conciencia de esa restricción. No la voy a cambiar, pero voy a tener una actitud ante ella. Entonces, ahí va el ajuste creativo. Yo voy adaptando mi realidad a lo que yo soy y a cómo soy. Y por allí va como que la síntesis o la conclusión de este espacio que tiene que ver con que con la aceptación incondicional es una oportunidad. Uno, de salud, por supuesto, que es lo más importante y es lo que promovemos en este espacio. Dos, de libertad. Tres, de lo que planteaba Camilo, de diferenciarnos y de tomar conciencia de la individualidad. Y lo otro, de que es posible que yo pueda sacarme todas esas expectativas y esos deberías del mundo y pueda realmente encaminarme hacia donde quiera dirigirme, acompañado o no tan acompañado. También eso habrá que asumir la responsabilidad de lo que eso representa. claro. Y algo fundamental es que cuando ya hablamos de aceptaciones, como decía Nietzsche, es el primer paso para esa voluntad de poder, esa voluntad de crecimiento. Entonces, si nosotros queremos tener ese crecimiento real, esa mejor versión de nosotros, constituidos por nosotros, y toca iniciar con esa aceptación, aunque sea incómodo el aceptar tal vez cosas que no querramos de nosotros mismos. Y ¿Sí? sobre todo, reconocer que hay partes de nosotros que no conocemos. Claro, Eso incluso lo también es tomamos a válido. sorpresa. ¿Quién sabe? Bueno, sí, a lo mejor, por ejemplo, yo no puedo conocer cómo soy yo en una situación límite cuando hayan asesinado a alguien porque no me ha pasado. Entonces no sé quién soy en esa circunstancia. Pero O desde la bien, nunca te has distancia puedo planteado. tener una idea de quién puedo ser, pero no lo soy. No sé quién soy ante un divorcio porque no he estado casada. Entonces no sé quién soy ante esas circunstancias. Y por allí se van planteando ciertas realidades. Sí, o bien, por ejemplo, crees que no sabes cantar, que eres malo para cantar, pero cuando lo intentas o te das el espacio, dices, mira, tengo habilidad, tengo, aunque sea lo mínimo, pero tengo el potencial. Y te Claro. sorprendes. Bien, entonces, tres cosas que le quieras regalar a la gente que nos
ve sobre el camino de la aceptación incondicional. Creo que lo primero fundamental es que la aceptación tiene que ser personal, tiene que ser no dado por el otro, sino es un trabajo casi individual. Podemos ayudarnos de los otros para ver otras perspectivas, pero la decisión de aceptar o no los aspectos es directamente de nosotros. Algo fundamental es ese principio de realidad. Va a haber cosas que no nos va a gustar, va a haber cosas que nos va a amar, nos va a encantar de nosotras mismas o nosotros mismos, ¿sí? Entonces hay que estar abiertos a eso. Y tercero, considero que es el proceso y es uno de los procesos fundamentales importantes, pero que es uno de los más difíciles de tomar. ¿Por qué? Porque, porque es el momento de motivarnos a iniciar un proceso enorme. Por eso es que, de cierta manera, ese primer paso que siempre damos hacia un camino va a ser el más importante y el fundamental, porque es en donde tomamos la decisión de crecer. Y es por la aceptación. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan todos los miércoles y les mando un abrazo. Gracias Camilo por acompañarme y porque estamos en este espacio de crecimiento. Creo que cada semana dejamos una pregunta importante y una reflexión importante, así que espérennos en el próximo miércoles. Les mando un abrazo, se cuidan Y si mucho. tienen dudas, la escriben ahí en los comentarios. Así es. Hasta pronto. Hasta luego.